¿Conoce la historia del río San Pablo en el cantón La Maná? ¿Sabes por dónde se desbordaba? ¿Sabías los daños que esto causaba? ¿Sabes en dónde se inicia y dónde culmina? Si te interesa saber, ven, que te lo cuento. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es lo que es el río San Pablo. Es acá en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Yo quiero contarle un poco de la historia de este río. Nosotros llegamos acá, en ese entonces, la parroquia La Maná, en el año 1968. De ahí para acá, bueno, era todavía muy niño, pero la memoria todavía está bastante fresca para poder recordar muchos acontecimientos que han pasado con este río, lo cual quiero dejar registrado para que las próximas generaciones puedan tener conocimiento de qué nomás ha sucedido con el río San Pablo y el cantón, en este caso el cantón La Maná, en ese entonces era la parroquia. Primero quiero que conozcamos una pequeña biografía. Este río nace en los humedales del páramo de Apagua, arriba en la parte alta ya en el sector de Zumbagua. Ahí se inicia este río, como todos los ríos, con unas poquitas gotas de agua. Luego viene descendiendo y al llegar hacia este río ya tiene ya un caudal ya algo significativo y toma el nombre de Siete Ríos. Luego llega La Esperanza con el nombre de río La Esperanza. Sigue descendiendo, pasa por el sector de Guayacán y toma también el nombre del sector de Guayacán, río Guayacán. Al sector de Puembo toma el nombre de río Puembo. Y cuando llega ya acá a La Maná toma el nombre del río San Pablo. Este río se une luego con el Quindigua y llega a Quevedo con el nombre del río Quevedo. Para no alargar la historia, este es el mismo río que llega a Daule y toma el nombre del río Daule, que se une luego, el río Daule, al llegar a Guayaquil, se une con el río Babahoyo y forman el famoso río Guayas. Vale también la pena recordar que el río Babahoyo es el río que también nace en los páramos de Apagua, pero por el otro lado, en este caso de La Maná, este va formando parte del río Ventanas, río Babahoyo, y con ese nombre llega a Guayaquil para unirse, como dije anteriormente, para unirse con el río Daule y formar el famoso río Guayas. Este río San Pablo, que ustedes lo ven ahorita un poco manso, en los años de 1972 pudimos nosotros experimentar una creciente extraordinaria. ¿Por qué? Porque este río se desbordó lo que se llama en el sector arriba, en el sector de la Piedra Negra, que es justamente en la curva cuando la persona está llegando acá al cantón La Maná. En esa curva hay una gran piedra de color negro y por eso se le denomina la Piedra Negra. Ahí se desborda el río y sale por lo que ahora es la avenida 19 de Mayo, antiguamente la calle principal, por la que ahora es la calle 27 de Noviembre, la calle donde está asentado el Palacio Municipal, y también la calle Pujilí, que es la calle del fondo, donde antiguamente era el sector del estadio. Nosotros, que vivíamos acá en el barrio Esmeralda, en ese entonces no se llamaba barrio Esmeralda, sino que era sencillamente el aserradero de don César Oña. Cuando nosotros quisimos salir, porque el río se había desbordado, aquí esto tronaban las piedras, pero eran tremendas piedras que antiguamente habían aquí en el río. No sé qué ha pasado, pero de un tiempo a esta parte ya no se ven tremendos piedrones que había, pero el río sonaba, tronaba. Entonces
mi papá con mi mamá nos coge, nosotros estábamos pequeños, y a los que queremos nosotros salir, en este caso al centro, ya estábamos imposibilitados. El río se había desbordado, que no teníamos salida. En otras palabras, nosotros estábamos prácticamente en una isla. Río a nuestra derecha y río a la izquierda. Eso pasó más o menos como a las 3, 4 de la mañana. Al día siguiente, ya cuando la luz del día se pudo apreciar la magnitud del daño que había causado, el puente, que ya no es el que está ahora, era el antiguo puente, porque este fue construido en la última administración por el alcalde Juan Villamar. El puente anterior, que había sido construido por la prefectura, en ese entonces había sido prefecto este señor Rafael Callao. Ese puente quedó aislado porque el río se llevó toda la base es decir, el ripio que unía el puente. Le dejó aislado. Tuvieron que los moradores de aquí de la localidad cortar unos árboles y ver allí en todo ese vacío para poderse comunicar, en este caso con la comunidad del otro lado, que en ese entonces era el barrio Cruz María, con la parroquia. Fue una escena bastante, ¿cómo les diré? Bastante significativa, bastante llamativa. Cierto es que no salió en las noticias a nivel nacional, porque en ese entonces los medios de comunicación solamente daban cobertura a las principales ciudades, como Guayaquil, Quito, Cuenca, hasta Quevedo. Pero la Maná, ya acá los medios de comunicación no llegaban. Eso pasó en 1972. También se dio eso porque estos muros de gaviones que ustedes ven ahora no estaban construidos. Sencillamente, la prefectura en ese entonces mandaba un tractor a hacer unos muros de ripio como para encauzarle al río para que no hiciera daño. Pero eso era un paño de agua tibia, porque en la primer creciente que se daba, venía el río y todo ese muro de ripio que hacía, lo allanaba. No pasaba nada con ese trabajo que en ese entonces hacía la prefectura. Más adelante, ya para el invierno de 1981, donde fue más conocido como el fenómeno de El Niño, el río también otra vez hizo las suyas. Este muro de gavión todavía no existía y vino el río y se llevó todo lo que tuvo a su paso. Ya no salió por la avenida 19 de Mayo, por lo que les conté anteriormente, pero sí, todo este sector del río se vino llevando. Hasta donde yo estoy parado en este momento, todo aquí eran viviendas. Yo me acuerdo que había la vivienda de Richard Espinosa, de Walter Bernaza, entre otros que estaban aquí. Y el río fue poco a poco fue carcomiendo y se llevó hasta la parte del fondo. Les voy a indicar. Ahí donde se ven esos cines, todo eso, el río se fue carcomiendo. Como pueden ver, en la parte del fondo, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, en la parte del fondo pasó el puente y el río cogió en este lado, como está mi ubicación, a mi izquierda. Y se vino llevando todo este contorno, como ustedes pueden ver en las tomas. Ahí quedan todavía los vestigios de cómo el río hizo en su oportunidad. Esta cancha no existía y pueden ver al fondo donde están las viviendas. Todo eso se convirtió en río. Lo que era el patio de Don Isa, de la familia Isa en ese entonces, solamente le quedó de la casa,
solo le quedó la cocina. Todo se fue llevando el río. El camal que estaba 100 metros más abajo, también el río lo hizo desaparecer. Dando una muestra de que el río San Pablo, cuando crece, va dejando muchos estragos. Luego de aquel fenómeno, entraron las autoridades, hicieron un plan emergente para en algo a paliar las consecuencias que el río San Pablo había dejado aquí en el cantón La Maná. Ahí pues se hicieron estos muros de gaviones para proteger ahora sí la fuerza y la vehemencia que tiene este río. Estos muros de gaviones se hicieron la primera parte, es decir, primeramente se hizo dos bases, como quien dice. Y luego se hicieron estas otras dos que ustedes pueden ver que ya están acomodadas en estos sitios. Ahí están las bases que fueron construidas, es decir, primero se hicieron las dos primeras, de cuyas bases pues también ya están bastante destruidas. El río ya, algunas ya las ha vaciado, les ha dejado sin piedra. Pero bueno, sí ha servido para proteger la fuerza que tiene este río cuando crece. Ya en la administración del señor Nelson Villarreal, ya se construyeron los muros de gaviones en la parte también del frente y se hizo un sistema de drenaje, es decir, de profundizarle en este caso el cauce del río para que ya no hiciera pues tanto daño. De ese tiempo a esta parte ya el pueblo no ha sufrido las consecuencias que antes tenía, pues vivía pues aquí el pueblo por el invierno, que eran sumamente fuertes y no se podía en este caso controlar la vehemencia del río. Esto he querido compartirles con ustedes, amigos, para que tengan conocimiento, hasta por cultura general, que la ciudadanía pueda tener una información de lo que es el río San Pablo acá en el cantón La Maná, en la provincia del Cotopaxi. Así que sin más, les voy a dejar con estas imágenes de dónde nomás y por dónde el río se desbordaba en el tiempo de que La Maná era parroquia. Así que les dejo con estas imágenes. Esta es la historia del río San Pablo. Un río que aparenta estar tranquilo y con mucha calma, pero que en un momento determinado causa muchos estragos. Lo que vemos al frente, hoy en día ya está hecho lo que es el malecón de la parroquia El Carmen. Hoy hay unas canchas igualmente de tierra, pero ahí quedan las evidencias de lo que el río se llevó, todo el patio de las viviendas de aquel entonces. Y esta es la calle 27 de noviembre, la calle en la cual está el Palacio Municipal. Por aquí el río también en 1972 sacó su brazo de agua, a tal punto que cuando nosotros fuimos a la escuela, aquí en la escuela Narciso Cerda, encontramos en las pozas de agua hasta pescado. Así es la historia. Esta parte que estamos enfocando fue llevada por el río y el puente quedó prácticamente en una isla, porque la unión entre el río o la base se la llevó. Ahora te invitamos a ver el siguiente contenido. ¿Dónde, cuándo y por qué se hizo el Píllaro Viejo?
que muchos cantan, otros bailan y muchos hasta chuman. Y te dejamos el contenido.